Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouKnow. Fuera Etelvina, docentes de UNACHI estallan y exigen su renuncia. La Asociación de Profesores de la Universidad Autónoma de Chiriquí, UNACHI, ha solicitado a través de un comunicado de prensa que la rectora Etelvina de Bonagas presente su renuncia y se someta a las investigaciones pertinentes sobre presuntas irregularidades durante su administración, incluyendo el supuesto favoritismo hacia clanes familiares dentro de la institución. Vamos a ver, aquí hay una información aún más completa entre los stories, que esto no es muy demorado, esto ya tiene poco de haber salido y vamos a ver acá. Leer aquí, vamos a leerlo, vamos a verlo acá y lo vamos a reaccionar a continuación. Ahí estamos viendo a Etelvina que no le fue nada bien en su intervención allá para pedir más plata para la universidad, en donde el presidente de la República ha dicho que se ha convertido en un cuartel de invierno del PRD, no olvidemos eso. El comunicado firmado por el Magister Félix Estrada sostiene que la petición surge a raíz de las declaraciones de Bonagas ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, donde se sospecha que podría haber incumplido en el orden establecido por las normas jurídicas y en el debido proceso de la universidad. Estrada afirma que la universidad merece un mejor rumbo y que la renuncia de Bonagas permitiría una investigación imparcial y ayudaría a preservar el buen nombre de su familia frente a las acusaciones. Por su parte, el mandatario José Raúl Mulino se manifestó en contra de Bonagas, también Ricardo Martinelli y toda la sociedad civil, de hecho, que no se debería otorgar más recursos a la rectora, quienes ya se han malgastado. Mulino aconseja a Bonagas que mejor cierre la boca, porque cada vez que habla abre la puerta del Ministerio Público más grande para ella, su entorno y su familia, quienes fueron beneficiarios de lo que considera un cuartel de invierno del PRD. ¿Qué dice acá? Y me dedico a la endocrinología. Soy médico cirujano graduado en la Universidad Central de Venezuela. Doctor Johnson, ¿por qué debemos creer que la dieta pague? ¿Por qué debemos creer en ella? Nada de carbohidratos. ¿Esto qué es? Me llegó una propaganda ahí. Oye, ni siquiera avisan. Quedé haciéndole reacciones a un doctor que no tiene nada que ver con esto. En fin, qué poca monta esa última ahí. Bueno, pero ahí estamos viendo a Etelvina. Hay más imágenes. Ahí está el comunicado, hombre, dado en la ciudad de Chiriquí a los 16 días del mes de agosto de 2024. Esta es la imagen de una Etelvina que gana $14,000. El doble de lo que gana el presidente de la República. Es que ya Mulino lo dijo. Mulino dijo que él gana $7,000 al mes. Gana como los diputados. Entonces, Etelvina gana 14,000. Y el director administrador del canal gana. ¿Cuánto gana él? 34,000, me imagino. 24,000. Por allá, entre 24,000 y 34,000. No me acuerdo la cifra exacta ahorita mismo. Por ahí me lo escribes en los comentarios para ayudarme. Wow, increíble, Etelvina. Usted sí gana, usted gana más que el presidente y hace una pequeña república allá en UNACHI. Pero también vamos a hablar un poquito, siendo abogado del diablo por unos segundos. Etelvina no es la única persona responsable de lo que está pasando en UNACHI. Esto que dice este señor Magister Félix Estrada, firmado por los docentes, convierte, a mi parecer, a Etelvina en el chivo expiatorio. Sí, alguien a quien echarle el muerto de todo. Saliendo Etelvina, ¿tú crees que el problema en UNACHI se termina? Yo pienso que no. Yo pienso que hay que investigar mucho más a fondo ese famoso cuartel de invierno del PRD. Porque si dice cuartel de invierno, señor presidente, es que usted sabe algo, sospecha algo, señor presidente José Raúl Mulino. Conoce de algo, le han dicho de algo. Cuartel de invierno del PRD. No solamente es Etelvina,
sino que hay otras personas, señor presidente. Eso lo dijo usted el jueves pasado. Entonces, sí sería muy bueno que se investigue no solo a Etelvina, sino, por ejemplo, a este Fernando o Eduardo Pití, que estaba defendiendo la capa y espada, que tiene 7, 8 títulos, ¿verdad? Entonces, bueno, yo solo tengo uno, y de la Nacional, aquí en Panamá, aquí en Transísmica, solo tengo uno. Bueno, por si acaso, por si acaso. Y me lo gané sudor y lágrimas y horas de arduo esfuerzo. Vamos a seguir estudiando porque siempre, y me gusta mucho leer, educarnos, ¿verdad? Sobre temas de interés mundial. Bueno, en el caso de Etelvina no es la única. Hay que investigarla a ella y hay que investigarlo a todo lo que está detrás de Etelvina de Bonagas. Círculo familiar, la sobrina que tiene 30 años en Panamá, que es salvadoreña, que como así y que trabaja allí. Hay mucha gente aquí en el cuartel de invierno del PRD. Como dijo el presidente, algo sabe el presidente, ¿verdad? Entonces, para decir algo como eso, yo no lo sabía. Y hay que tener también una muy buena información y buena investigación para que esto se dé. Así que vamos con todo allí con eso. Las autoridades que tienen bastante trabajo que hacer en los próximos días y meses, porque si a ella la están sacando ya, los educadores la quieren sacar, se quedó sin amigos. Se quedó sin amigos Etelvina de Bonagas. Sanamente, ella puede dar información, puede decir nombres, y tenlo por seguro que la operación Jericó se queda chiquitita, se queda corta con la bomba que va a salir de Unachi si Etelvina de Bonagas habla. Porque ella puede hablar, ella está hablando, no está pegando mentiras. Dice que mi sobrina, que esto, que lo otro. Parece que ella quiere decirlo. Bueno, que lo diga, que hable. ¿Qué es lo que está pasando en Unachi? Todo Panamá lo quiere saber. Porque, no, y muy lamentable lo que pasó ayer o hoy con el muchacho que falleció. Hay que también investigar eso. Es que se le juntan todas las plagas de Egipto a la rectora Etelvina de Bonagas. Uno de los nombres más sonados ahorita mismo. El otro nombre es el hijo de Pineda, Abraham Rico Pineda. Esos son los dos nombres más pegados en Panamá en esta semana. Indudablemente. Vamos a ver cómo termina, porque esto apenas comienza en Unachi. Y nosotros estaremos aquí detrás de la noticia. You know.